Esta noche vamos a hablar sobre el síndrome del quemado. Muy bien, y para hablar de este tema está con nosotros la licenciada Constanza Cuadrado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. Y el doctor Roberto Vietti. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, vamos a comenzar a hablar de este tema, síndrome del quemado. ¿Qué es el síndrome del quemado, licenciada? Bueno, el síndrome del quemado en inglés se llama burnout, que es donde nace un poco el concepto de esta enfermedad, que básicamente se trata de una enfermedad mental o emocional relacionada con el agotamiento por el trabajo. Nace alrededor de los años 80, es cuando se termina de acuñar el término síndrome del quemado, se hacen los primeros congresos y se empieza a hablar de esto como una enfermedad ya afirmada. ¿Qué sería? ¿Estrés laboral? Sería un pasito más allá del estrés laboral, sería cuando ya el umbral de estrés para el que está preparado una persona se pasa y empezamos con algunos síntomas un poquito más graves que tienen que ver con un agotamiento emocional, esta falta de ganas de ir a trabajar, una sensación de que uno ya no sirve para ese trabajo, hay como una falta de motivación para acercarse al mundo laboral, porque además particularmente ataca a las personas que tienen mucha relación, mucha interacción con otros, que empiezan a sentir que ya no los pueden ayudar o que no les pueden servir más, y finalmente se llama burnout porque lo que aparece es un síntoma de despersonalización. Tiene que ver con la atención al público, ¿verdad? ¿Qué tipo de personas afecta? En realidad arrancó el concepto de esta enfermedad, se empezó a estudiar en la gente que atendía problemas sociales, trabajadores sociales en Estados Unidos. Aquí en Argentina se empieza a conocer más en el ámbito de la docencia, que es ahí donde las maestras en la relación con los niños se empiezan a agotar y empiezan a mostrar síntomas de agotamiento emocional. ¿Cuál sería el primer síntoma? Algo que ya marque, diga, estoy sufriendo de estrés laboral o ya síndrome del quemado. El primer síntoma que aparece es el agotamiento, el físico y emocional. El sentir que el cuerpo ya no te da, que no tenés ganas de levantarte, que emocionalmente te pone mal pensar en que tenés que ir a trabajar, y crónico, no de un día para el otro. Un día uno puede no tener ganas de ir a trabajar. Esto es un síntoma crónico que hace ya un tiempo que uno viene con ese agotamiento. Y lo que determina que hay un burnout o un síndrome del quemado como finalización del ciclo es esta sensación de despersonalización, de que ya el otro no me importa. Entonces aparece como una frialdad en la Ese es el significado de despersonalización. Eso es la despersonalización. Hay una distancia emocional que uno toma al no poder responder a la demanda del otro, a esa atención que el otro necesita de uno, tomamos distancia. Y ahí es donde psicológicamente uno ya detecta que el estrés ha pasado el umbral y la persona entra en un quiebre emocional interno. Doctor, en caso de una persona que esté padeciendo de esta enfermedad, ¿laboralmente está protegida? Digamos, ¿las leyes los protegen? Jurídicamente está tratado, ¿sí? Pero está tratado de manera genérica, como es toda enfermedad laboral, ¿sí? Y tenemos que hacer una distinción en este punto porque jurídicamente se trata de una enfermedad laboral o una enfermedad inculpable. Vamos a determinar estos dos puntos para poner un poquito, hacer una relación entre las dos cosas. Una enfermedad laboral llamamos cuando es fruto del trabajo, ¿sí? Una enfermedad, tanto una enfermedad o un accidente de trabajo. Creo que todos entendemos lo que es una enfermedad o un accidente laboral. Podemos dar ejemplos si quieren lo que es un accidente laboral. Una persona que trabaja en una fábrica tropieza con una herramienta o se accidenta con una herramienta, es un accidente laboral que va a ser atendido o va a ser cubierto por la seguridad social, ¿sí? Por la RT, un seguro que cubre al trabajador. Cuando hablamos de una enfermedad que no es fruto del trabajo, estamos hablando de que, para dar un ejemplo, una persona que está trabajando, sale de su trabajo, va a jugar al fútbol, se accidenta, por lo tanto ya no es fruto del trabajo, sino que está contemplado como un accidente que no es laboral. En el caso del estrés se está discutiendo mucho jurisprudencialmente si es o no fruto del trabajo, ¿sí?
¿sí? Entonces, en la Argentina puntualmente hay muchas opiniones encontradas y jurisprudencialmente no tiene una aceptación muy acotada, sobre todo porque no está determinado dentro del baremo de que son todas las enfermedades laborales, no está determinado como una enfermedad más. Entonces, para que tenga un resultado positivo en un juicio que se puede llegar a hacer frente a un empleador que es el responsable por este estrés laboral, hay que determinar cuál es el nexo causal, la causa que produce el estrés. Entonces, bueno, la doctora nos va a poder explicar, la licenciada nos va a poder explicar, y la jurisprudencia determina una postura y otra, cuál es, por qué no es fruto del trabajo, sino una predisposición que trae la persona. ¿Sí? Por eso no determina que es una enfermedad laboral, justamente, propiamente dicho. Licenciado, ¿tiene que ver con el perfil de cada uno de la persona, quien atiende al público? Hay personas que están, digamos, o preparadas o se sienten bien el hecho de estar frente al público. Hay personas que no las toleran directamente. Bueno, sí, está muy relacionado con la personalidad de cada uno. Claramente el umbral de estrés de todas las personas es diferente. No todos toleramos las mismas cosas de la misma manera ni reaccionamos igual. O sea que hay algunas teorías psicológicas que sí apuntan a que un síndrome del quemado se va a desatar en una persona porque ya trae una predisposición a percibir las cosas quizás más graves de lo que son, o de tal manera que les afectan mucho emocionalmente, mientras que quizás otra persona en el mismo trabajo no va a sufrir ningún tipo de estrés o de enfermedad emocional posterior. Bien, le interrumpo un segundo. Ahí es el punto en donde la jurisprudencia o los jueces, al dictar un fallo, para ser más puntual o ser un poco más ejemplificativo, es ahí donde los jueces evalúan si la persona es o no predispuesta para esta enfermedad. Por lo tanto, si el trabajo causó esa enfermedad o no la causó, o era que la persona tenía esa predisposición. Entonces ahí juega esta cuestión de que es, ¿no?, como una enfermedad, ¿no? Otra de las teorías va a ser que se oponga un poco a que viene la persona y en realidad la teoría ese tipo de enfermedad por este rompimiento interno que tenían. Parte de esa también se da porque lidiar constante con el conflicto del otro, daño a la persona que está intentando ayudar al otro, así que el ámbito de la salud también es afectado. En la parte social se ve mucho público masivo, por de cualquier caso, en general también es lo primero que hay que tratar. Superar esa situación, depende. Y la otra con el tratamiento superarse, volver a lugar. Vos